mayores injusticias. Entonces, esta es una reflexión desde nosotras y nosotros, que estamos todos aquí, y otros también que pudieran estar en forma virtual como servidores públicos. Esa es nuestra identidad. Desde esa identidad, entonces, les propongo una reflexión con tres contenidos principales. Primer contenido es: ¿cuál es la coyuntura de la nación? El segundo contenido es: ¿cuáles son las transformaciones a las que estamos convocados a contribuir? Y la tercera es: ¿cómo debemos transformarnos nosotros mismos? Primer contenido: la nación, con el trabajo, las luchas sociales, tiene hoy una condición histórica única que hace posible una transformación pacífica, democrática de la propia nación, del Estado y de su economía política para avanzar hacia una realización de mayor justicia. Durante 4 décadas, las luchas sociales, sindicales, campesinas, estudiantiles, universitarias, democráticas, políticas y culturales del pueblo de México contra el régimen neoliberal culminaron en 2018 en 30 millones de votos que instalaron por vía democrática y pacífica el primer gobierno de la Cuarta Transformación 2018-2024, que fue conducido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con patriotismo, congruencia, permanente cercanía y compromiso férreo con el pueblo y con los más pobres. El 2 de junio de 2024, a pesar de la guerra sucia, oligárquica y mediática, interna y externa, el pueblo de México refrendó su apoyo, reconoció y agradeció avances del primer gobierno de transformación y otorgó una votación histórica impecable y confianza inédita: 35.9 millones de votos a la primera mujer presidenta de México en la historia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para continuar y profundizar esta transformación. De 2018 a 2024, con la guía del humanismo mexicano, se gobernó con austeridad republicana, de la cual todas y todos nosotros somos testigos, actores, y que hemos asumido cuál es justamente esa calidad y cualidad de un gobierno al servicio del pueblo. Y con esta guía de este humanismo se gobernó para separar poder político y económico, defender soberanía ante poderes globales, fortalecer democracia, eliminar corrupción, reducir desigualdades estructurales, incorporar derechos sociales en la Carta Magna, derogar injustas leyes laborales y educativas, aumentar el poder adquisitivo del salario, mantener equilibrios macroeconómicos, reducir deuda pública, obligar a la oligarquía nacional a pagar impuestos, rescatar las empresas energéticas del Estado, impulsar el desarrollo integral de la región sur-sureste, comunicar diaria y directamente al pueblo de México decisiones públicas y actuar
contra la corrupción del poder judicial y también educar al pueblo sobre la injusticia y corrupción del régimen neoliberal, entre muchos otros avances inéditos. En lo más profundo de la conciencia del pueblo, se recuperó la memoria de sus luchas históricas y se fortaleció su voluntad de profundizar con criterios éticos las transformaciones para enfrentar los desafíos de soberanía, libertad y justicia en el siglo XXI. Lo más notable que causa asombro en la sociedad y el mundo es que esta transformación con base democrática es reconocida y apoyada por un nuevo espíritu nacional transclasista, como lo demuestra justamente el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el apoyo de todos los estratos y clases sociales en forma mayoritaria. Con ello, el pueblo de México se afirma ante sí y ante el mundo como un sujeto histórico soberano, que es la premisa indispensable ante los desafíos del cambio en el sistema de poder internacional. En segundo lugar, veamos cuál es el contenido de las transformaciones que serán parte de nuestras labores cotidianas en los próximos años. Podríamos entonces, en primer lugar, reconocer que la tarea de transformación tiene que ver con la transformación de un capitalismo mexicano que es tributario y dependiente y que tiene la influencia de poderes hegemónicos extranjeros en la economía, lo que requiere la transformación de al menos estas 8 dimensiones, estas 8 transformaciones. La primera, la transformación de las conciencias en toda la sociedad. Esta es una de las tareas fundamentales y que justamente impulsa, lleva a cabo cotidianamente el Instituto Nacional de Formación Política, para que esta nación sea sustentable, libre, soberana y más justa. Segundo, es necesario transformar la ideología neoliberal y la mentalidad colonizada y fatalista que promueve a través de los medios hegemónicos todos los días. Es necesario superar la ética de la sociedad capitalista y sus contradicciones, la mentalidad irracional de llamar orden social a estructuras que son intrínsecamente injustas en todos los niveles de relación social. La injusticia de la que se hablaba no es natural. La injusticia es histórica y tiene su vinculación estructural en la sociedad. El tercer ámbito de transformación es transformar el Estado neoliberal y los poderes públicos e instituciones que se establecieron en los últimos 40 años. En todo sistema capitalista, que es el que prevalece en prácticamente todo el mundo, la contradicción de fondo consiste en que unos seres humanos son sometidos en objetos con la finalidad de que otros acumulen riqueza. De ahí deriva una condición intrínseca de injusticia en toda sociedad, en todo el mundo, hoy en día. De manera que necesitamos transformar el Estado. En cuarto lugar,
Es necesario transformar la economía política informacional, global, neoliberal y dependiente. La economía política consiste en el conjunto de condiciones materiales de producción, distribución y consumo y que se establecen en formas específicas de Estado y que esto se traduce en la práctica en el sometimiento a criterios como la liberalización irrestricta de los mercados globales y del comercio internacional. Todo lo cual limita, cancela las políticas de fomento y protección de los mercados y de las empresas nacionales por parte del Estado mexicano y que había venido imponiendo una distribución de la riqueza por medio del salario y derechos sociales y políticas públicas que conducía a cada vez mayor desigualdad y que en estos 6 años se ha demostrado justamente que ya se ha dado un cambio estructural en la medida en que durante estos 6 años se detuvo esa tendencia histórica y se dio inicio a un proceso de reducción estructural de la desigualdad, constatado incluso por el Banco Mundial, que confirma con una opinión externa la manera en que durante estos años 9 millones de mexicanos elevaron su condición de mayor a menor pobreza, desigualdad. De la misma manera que podemos constatar cómo prácticamente se duplicó el poder adquisitivo del salario de un índice en 2018 de 1 a un índice de 1.9 en el 2023. Prácticamente se duplicó el poder adquisitivo del salario. Asimismo, todos estos programas ahora plasmados en la Constitución como derechos constitucionales para precisamente dar opciones de vida más digna a los adultos mayores, opciones a los jóvenes, para que permitan un horizonte de desarrollo y transformación y desarrollo personal. En quinto lugar, otra transformación en la que es necesario profundizar es la participación democrática y plena del pueblo en las decisiones públicas, es decir, avanzar en la democracia política y la vigencia práctica de derechos humanos, de forma tal que esto permita dar un paso cualitativo hacia adelante, hacia la justicia. El pueblo soberano tiene el poder para, como dice la Constitución, establecer sus formas de gobierno. Y por lo tanto, también el pueblo tiene el derecho, con base en la propia Constitución, de elegir a los miembros del Poder Judicial. La elección de los jueces no disminuye, por el contrario, fortalece y profundiza la democracia. Veamos, artículo 39 establece: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno. Artículo 39. El artículo 41 establece: el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los
de los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún momento podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal que se establece en el artículo 40. De manera que la elección de los jueces tiene este fundamento constitucional. Todo poder público es impuesto por el pueblo. No puede haber ningún poder público que no esté sometido a la soberanía nacional que reside esencial y originariamente en el pueblo. El solo argumento de que el poder judicial debe ser elegido de una forma distinta a la hoy establecida y que sea el voto popular el que elija a esos responsables del Poder Judicial, no tiene fundamento constitucional. Es al contrario exactamente. Y este es un primer y contundente argumento en relación a la transformación de la que tanto se habla hoy en día. Es el pueblo el soberano y el soberano, ese pueblo soberano ejerce su soberanía a través de los poderes de la Unión. Aquí entonces estos artículos nos permiten comprender de mejor manera la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado somos el universo de mexicanos que nos independizamos, que defendimos nuestra nación, que establecimos constituciones y esas constituciones establecen los derechos y deberes de este universo de mexicanos y mexicanas. Y esa constitución, ese pueblo de México es el que la ha establecido. De forma tal que esta es una cuestión que debemos tomar con gran eh, consideración. En sexto lugar, derivado y justamente de lo anterior, esto conduce a la transformación del derecho, es decir, reformas constitucionales y legales, para transformar ese Estado neoliberal que precede a esta gran cuarta transformación. Por esta razón, el 5 de febrero de 2024, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió 18 reformas constitucionales y 2 legales a la consideración del Poder Legislativo, a las cuales se sumaron 3 iniciativas enviadas por la presidenta electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Estas reformas ya avanzan en la transformación del Estado neoliberal. Enumero los temas simplemente para que los recordemos. Son iniciativas en relación a alimentación, agua y medio ambiente. 2, protección y cuidado de los animales. 3, reforma de la Guardia Nacional, su incorporación a la Secretaría de la Defensa. 4, en relación a temas de salud vinculados a la cuestión de los vapeadores y el fentanilo. 5, en materia penal. 6, para establecer en la Constitución nuevos derechos a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. 7, reformas en materia de bienestar. 8, austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos. 9, en materia de salarios, para que el salario mínimo no vuelva a tener un poder adquisitivo decreciente, sino que sea siempre superior a la inflación. 10, en relación a la atención médica integral, universal y gratuita.
11 en materia electoral para precisamente fortalecer los procedimientos de participación del pueblo en la elección de sus autoridades. 12, pensiones justas. 13, ferrocarril de pasajeros. 14, industrias estratégicas del Estado para fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. 15, reforma del Poder Judicial, que es la que en un primer momento nos ha estado ocupando la mayor atención en estos momentos. 16, vivienda para todas las personas trabajadoras. 17, jóvenes construyendo el futuro. 18, extinción de órganos con duplicidad de funciones en materia de simplificación orgánica. Y dos reformas que no son constitucionales sino legales, la reforma de la ley del ISSSTE y la extinción de órganos con duplicidad de funciones y que se traducen en la modificación y propuesta de reforma de 15 distintas leyes. Además de las iniciativas, 3 iniciativas presentadas por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, Mi Beca para Empezar, apoyo a mujeres de 60 a 64 años y la no reelegibilidad. Toda esta es una transformación del Estado neoliberal. En lugar séptimo, como otra de las dimensiones, tiene que transformarse y tienen que renegociarse los tratados internacionales. La razón de ello es que estos tratados encadenan, limitan, imposibilitan al Estado mexicano conducir las políticas económicas que requiere el crecimiento de México. En los últimos 40 años, el promedio del crecimiento económico del PIB de México ha sido de 2.3% anual. 40 años. Previo a ello, los 50 años anteriores al régimen neoliberal, México creció 6.1% anual, del año 1935 a 1982. La incorporación de México a la economía política global no representó un impulso económico, no nos ha convertido en potencia industrial por nuestros propios medios y nos ha limitado a un crecimiento del orden del 2.3% anual promedio. Esto es necesario renegociar. ¿En qué términos? En los términos de un proyecto económico para lograr autosuficiencias económicas estratégicas en áreas como alimentación, energía, producción de medicamentos, entre otros. De manera que esta transformación es fundamental. Y, por último, la transformación como octava dimensión a transformar en el próximo periodo y hacia el siglo XXI de las instituciones de los poderes públicos del Estado mexicano. Y es aquí en donde es muy importante la participación de todas y cada uno de nosotros, en tanto que servidores públicos. Si me permiten modificar un poco, a ver si puedo, porque veo que la pantalla no estaba, no veía yo.
no me veía completo. Perdón, pero bueno, paso ahora a la tercera dimensión de esta reflexión con todas y todos ustedes. Y tiene que ver con la transformación de todas y todos nosotros como servidores públicos. Esas transformaciones de las que hemos hablado no van a ocurrir por sí mismas, no se van a realizar por sí mismas. Exigen y requieren nuestra propia transformación personal, individual, de todas y todos y cada uno de nosotros. Voy a mencionar algunas de estas dimensiones que me parecen relevantes, porque nosotros podemos ser agentes, impulsores de estas transformaciones hacia la mayor justicia, pero también, si no actuamos conforme a principios éticos, podemos reproducir y mantener injusticias, imposiciones y formas de limitar el desarrollo de la nación. Entonces, lo primero es que es necesario tener claros cuáles son nuestros principios, principios que es necesario asumir de manera clara y con una voluntad precisa e inquebrantable para justamente transformar estructuras injustas. Aquí es muy importante tomar en consideración que hay dos dimensiones de la injusticia. Las estructuras que son intrínsecamente injustas y, por el otro lado, los actos de injusticia particulares de los servidores públicos. Ya desde el siglo XIX, en los inicios del siglo XIX, el filósofo Hegel planteó que la corrupción del Estado consiste en que las facultades de lo público son apropiadas por intereses particulares. Es decir, no se trata solo de individuos que utilizan esas posiciones en las instituciones públicas para su enriquecimiento personal, que cometen fraude y roban. Esa es una dimensión individual. No, lo más profundo es que esos individuos no solamente roban, sino que ponen las facultades de lo público al servicio de intereses particulares. Y por lo tanto, el interés general universal deja de tener vigencia. El Estado se convierte en un Estado al servicio de esos intereses particulares. Por lo tanto, es muy importante tener claro que desde esta convicción individual, nuestra tarea es transformar las instituciones de un Estado neoliberal. En primer lugar, reconocer que toda persona es un fin en sí mismo. No es un medio para ni poder ni para acumular riqueza. Las personas son fines en sí mismos. En segundo lugar, que el universo de personas, es decir, el Estado mexicano que consiste en ese universo de personas que estamos vinculados por el Estado y nuestra Constitución, somos un fin en sí mismo. El fin no consiste en aumentar la cantidad de bienes materiales y el progreso material. Consiste en el aumento de la capacidad de libertad de todos y cada uno de los seres humanos que participamos en esta comunidad y de crear las condiciones materiales que precisamente le permitan alcanzar mayores niveles de justicia y de bienestar. Entonces, otra cuestión que se deriva de lo anterior es reconocer que todas y todos los mexicanos
tenemos una igualdad de derechos, todas y todos. Estos son tres principios fundamentales para toda y todo servidor público. En segundo lugar, cada uno de nosotros, desde el espacio que tengamos a cargo en nuestra responsabilidad, siempre es necesario tener presente que nos hacemos cargo de la nación en su conjunto. Es decir, ninguna tarea, ninguna responsabilidad es menor. Todas son determinantes, todas son decisivas. Y esto requiere entonces superar esa mentalidad individualista, competitiva, no cooperativa, que en ocasiones observamos al interior de nuestros espacios de trabajo o en la relación de nuestra institución particular con otras instituciones. Tenemos que avanzar hacia un concepto de responsabilidad compartida, porque todas estas fronteras de atribuciones entre las instituciones públicas son complementarias y lo decisivo es cómo todas estas instituciones nos coordinamos desde el ámbito de nuestras atribuciones propias con otras instituciones, pero no solamente entre nosotros, sino también con la sociedad, es decir, con individuos y organizaciones en donde la responsabilidad de los servidores públicos es hacer avanzar la condición organizada de las esferas particulares. En este sentido, la nación mide sus transformaciones y el avance en su conjunto a través del esfuerzo individual de nuestra institución particular y del conjunto de instituciones públicas sumadas al esfuerzo de la sociedad. Tenemos que vernos en ese universo y en el que cada aportación es determinante. Esto entonces también requiere superar esta cultura de los méritos que deben de medir a las personas y las instituciones. En ese sentido, tenemos que buscar cómo pasar del individualismo a el trabajo colegiado, a ver los avances que entre todos logramos para hacer avanzar las tareas que nos corresponden. Otra dimensión en esta transformación ético-crítica de servidoras y servidores públicos es procurar el conocimiento, investigar, conocer a profundidad las causalidades que han motivado las políticas públicas que nos corresponde establecer, llevar a la práctica y tener en esa búsqueda de conocimiento un espíritu crítico basado en la demostración, no solo en opiniones, no solo en criterios subjetivos, sino conocer las causas de la problemática que estamos atendiendo. Y es, desde luego, muy importante que este proceso sea un proceso colegiado en la tarea que en particular nos corresponda llevar a cabo. Otra dimensión muy importante es que el servidor público no debe ser escéptico, tiene que ser un servidor público sembrador de esperanzas y realizaciones éticas y racionales por el pueblo de México. En ese sentido, no se deben los servidores públicos dejar arrastrar
por el escepticismo de los pseudointelectuales y periodistas sumergidos en la negación del poder del pueblo, en la negación del reconocer que hay condiciones de injusticia estructural, en la negación de que el mundo anterior de injusticia era un mundo ideal que hoy se pierde. Quienes han perdido la confianza y son escépticos son precisamente todos estos pseudointelectuales que cotidianamente escuchamos en la prensa, las redes, y seguramente pues podríamos suponer una disposición mercenaria, pero que sin embargo hace mella en la opinión pública, hace mella en el pueblo. Pero nosotros ante esa actitud escéptica tenemos que ser precisamente capaces de ayudar a crear esa relación de confianza, esa relación de sumarse como servidor público a las prácticas transformadoras que tiene el pueblo, que lo tiene en su vecindario, que lo tiene en su comunidad, que lo tiene en su actividad económica, que lo tiene en sus luchas por condiciones de inseguridad o cualquier otra carencia, que son muchísimas en el pueblo, y que ellos, el pueblo, pues tienen iniciativas. Y es muy importante ser sensibles y fortalecer al pueblo desde el espacio muy concreto que a nosotros nos corresponda. Tenemos que superar esa mentalidad burocrática y tenemos que con eso justamente avanzar porque el mundo que viene no es un mundo sencillo. Los conflictos geoeconómicos y geopolíticos serán cada vez más intensos. Y México, en ese contexto, debe justamente de fortalecer su proyecto histórico soberano, su política de autosuficiencias económicas estratégicas sin depender de ninguna empresa ni potencia extranjera para satisfacer cualquiera y todas y cada una de nuestras necesidades humanas como pueblo. Esto entonces nos conduce a un esfuerzo de educación continua, de educación pertinente, de utilidad pública. En ese sentido, no es solo una cuestión para poder desempeñar nuestros trabajos y responsabilidades como servidores públicos para servir al pueblo. En primer lugar, para cada una y cada uno de nosotros. Nuestra formación, elevación de nuestro conocimiento y de nuestra capacidad de discernimiento ético es en primer lugar algo satisfactorio, necesario e inherente a todas y todos y cada uno de nosotros, nuestra propia transformación y realización en tanto que personas. Pero esa realización entonces, dada las responsabilidades que tenemos, dado el hecho que servimos al pueblo, en la medida en que seamos mejores personas en todos los sentidos, estaremos en mejores condiciones de servir más a los demás. Entonces aquí hay un imperativo de transformarnos a todos y cada uno de nosotros. Esta gran fuerza que va a generar esa transformación en cada una y cada uno de nosotros, va a ayudar a transformar la administración pública y va a ayudar a transformar las culturas burocráticas que establecieron parámetros, formas de organización, que todavía podemos observar muchas inercias del régimen neoliberal. Tenemos en ese sentido que lograr hacer una transformación de, de la administración pública para
escuchar, para entender, para comprometernos con la ciudadanía y con los más necesitados. Tenemos que fortalecer esta identificación con el pueblo de México, buscar ser empáticos y reconocer que todas nuestras decisiones deben de ser y tenemos que tener muy claro cuál es el beneficio para el pueblo y en particular los más pobres, los más oprimidos. En este sentido, una temática importante tiene que ver con la digitalización y el uso de las tecnologías de información. No debemos dar por hecho ningún sistema tecnológico. Lo tenemos que someter a una crítica ética. Y en este sentido es muy importante la soberanía tecnológica, cuestión que la señora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene muy claro a la creación de esta Agencia Digital Nacional. Y ahí un principio fundamental es la soberanía tecnológica, la propiedad intelectual de todas las plataformas que usemos, que sea del Estado, para que todos esos programas, la administración de los mismos, permitan proteger y garantizar la información de los ciudadanos. Es decir, es muy importante ante la expansión del poder de corporaciones globales que acceden no solo a nuestra vida personal en cada teléfono, en cada cuenta de Internet, en cada comunicación, en cada infraestructura de comunicaciones, porque estas tecnologías no tienen hoy control nacional. Y esto exige a la nación desarrollar una vertiente de soberanía tecnológica en equipos, en plataformas, en sistemas, en programas y en el resguardo de la información. Debemos estar muy atentos en el riesgo que implica incurrir en un ciberestado que esté controlado por poderes extranjeros. De manera que esta es otra dimensión muy importante a ser considerada en nuestro proceso de transformación de la administración pública. Asimismo, tenemos que, desde luego, hacer uso y aprovechar las capacidades de todos estos sistemas para reducir los tiempos tanto de las instituciones como de la ciudadanía para la prestación de trámites y servicios. Pero esto no debe de ninguna manera conducirnos a la construcción de un ciberestado que finalmente vulnere la soberanía de la nación. Y en particular, hay que tomar en cuenta que no es de ninguna manera conveniente tener un expediente en el cual todos los actos de una persona estén ahí guardados en un solo archivo de la información de esa persona en toda su historia y vinculación con instituciones públicas. Porque esa información así estructurada está accesible justamente a quienes tienen el control de esa tecnología y de esas plataformas. Entonces, este es un riesgo muy importante que debemos atajar. Quisiera yo terminar esta reflexión comentando que los servidores públicos, nosotras mismos, transformados, somos muy importantes para contribuir a la planeación y el diseño que requiere una nueva economía política, un nuevo diseño institucional que permita superar a ese Estado neoliberal.
porque ese Estado neoliberal es un Estado cuya estructura conduce de manera necesaria a la concentración del ingreso, a la desigualdad, a la reducción del poder fiscal del Estado. No solamente no hemos crecido, durante los últimos 30 años, los ingresos tributarios de México, que en esencia la mayor parte, el 97%, son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, representan en el caso de México 16,7% del Producto Interno Bruto contra un promedio de 34% de la OSD en el año 2022. Pero esta proporción de 50% en relación al promedio de los países de la OSD la observamos durante 30 años. No es nuevo. Son 30 años en que el Estado mexicano no tiene ingresos, impuestos sobre la renta, derivados de esa incorporación a la economía global. Tenemos por diseño estructural un Estado raquítico. La inversión extranjera directa no contribuye, como lo establece el mandato constitucional, de manera proporcional a los ingresos públicos. Y por lo tanto tendremos una limitación estructural para las inversiones que requiere el Estado mexicano, no solo para dar cumplimiento a sus obligaciones y derechos sociales, sino para el fomento económico, para el desarrollo de empresas públicas, privadas y sociales de capital nacional. De manera que si esto requiere entonces de una gran movilización de la capacidad transformadora de los servidores públicos hacia ese Estado neoliberal. Se piensa que la eh, forma en que participan las instituciones públicas es algo pasivo, pero no es así. La participación de todas y cada uno de ustedes es determinante para transformar ese Estado neoliberal, con todas las consecuencias que ha tenido negativas, pero ya ahora en esta coyuntura histórica nos permite visualizar con mucha certidumbre, con mucha esperanza, la capacidad del pueblo de México de transformar su constitución, sus leyes y sus instituciones, en donde nosotros somos directamente responsables que lo que está planteado en la constitución y estas leyes transformadoras se lleve a la práctica. Entonces, tenemos que avanzar hacia una sociedad en donde estemos guiados por estos nuevos principios éticos que cancelen la finalidad de la acumulación de riqueza como único fin de la economía y de la sociedad. Tenemos que cambiar y transformar este particular capitalismo mexicano tributario dependiente y que justamente este proceso de transformación es el que va a impedir que México gravite en condición de colonia económica maquiladora y recupere la capacidad de producción y transformación con base en sus propias empresas, instituciones y con la fuerza de un Estado capaz de hacer crecer las libertades, la democracia y la justicia hacia el siglo XXI. Todas y todos nosotros somos responsables de estas tareas. Serían mis reflexiones a la consideración de todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Alberto Montoya. Muy pertinente la recuperación de los principios éticos y además de esta vertiente soberanista de la que he hablado tanto y que definitivamente nosotros apoyamos muchísimo. Pues bien, vamos entonces ya a pasar a las preguntas y respuestas, al diálogo. Ya tengo aquí algunos nombres. Les pido por favor que pongan sus cámaras activas también para verlos.
¿sí? Y les recuerdo a los demás que estamos aceptando sus participaciones a través de un formulario, ¿sí? Que ya está ahorita en el chat. Bien, entonces el compañero Hugo de la Cruz García, por favor, y se prepara la compañera Jessica Torres. Compañero Hugo de la Cruz García, creo que empezamos mejor con Jessica. Jessica Torres. Muchas gracias al licenciado Montoya por la explicación. Y bueno, yo tengo una duda respecto al servicio público. Eh, Hablamos de una renovación, hablamos de un espíritu con honestidad en base al humanismo mexicano. Pero mi pregunta es, ¿se puede renovar toda una plantilla de trabajadores burócratas? ¿Y esto cómo afectaría a nuestro, no sé si llamarlo a nuestro gobierno o a nuestra economía nacional? Esto porque obviamente pues hablamos de una transformación y sabemos muchos de nosotros que usamos los servicios de las instituciones que realmente no recibimos una buena atención y en materia judicial pues tampoco, ¿no? O sea, todo depende de si la persona está de buenas o está de malas y si a lo mejor nosotros le llegamos con algo de frente, ¿no? Entonces, hablando de personal, ¿se puede renovar toda la plantilla o renovar el contrato? Esa es mi pregunta. Vale, muchas gracias. Vamos a reunir tres personas para que se haga un poquito más fluido. Vuelvo otra vez con Hugo de la Cruz García Vilchis. García Vilchis. Con mucho gusto. Ok, adelante, por favor. Eh, eh, ma- Mi pregunta sería, ¿cuál será el impacto medible en tema de regulación de la cuarta transformación? Y así, a grosso modo, la metodología para ese impacto. Vale, muchísimas gracias. Una tercera persona en este primer bloque, Mari Carmen Jiménez Granados. Mari Carmen Jiménez Granados. Hola, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, adelante. Bueno, la pregunta que marcaba en el formulario es si se consideraría prudente realizar una reingeniería en el servicio público. Lo anterior, toda vez que desde mi particular punto de vista y experiencia, he notado que por mucha capacitación o inclusive proyectos de sensibilización de todo este personal, pues no hay cambios. El doctor mencionaba que en tanto seamos mejores personas en diferentes ámbitos, podremos llegar o tendremos mejor capacidad para poder ser personas servidoras públicas con vocación. Sin embargo, he notado que desde el personal operativo hasta mandos medios y directivos, hay de todo. Y desafortunadamente hay más preocupación por las prestaciones que se tienen en el servicio público que por la vocación y la atención de la calidad en el servicio que debemos brindar, porque tenemos una doble responsabilidad, no solo de nuestro trabajo, sino para con quienes, pues al final del día generan el sueldo que nosotros percibimos. Muchas gracias, es cuanto. Vale, muchísimas gracias. Sí, regresamos entonces con nuestro ponente, compañero Alberto Montoya, si pudiera responder estas tres preguntas. Muchísimas gracias. Desde luego, estas tres preguntas son muy importantes. En primer lugar, ¿es posible renovar la plantilla? Bueno, aquí es muy importante tomar en consideración este balance. Cada uno y cada uno de nosotros tenemos derechos en cuanto a trabajadores, en cuanto a servidores públicos. Y eso es importante tomarlo en consideración. Pero el proceso de renovación es, por supuesto, necesario que sea un proceso que obedezca a un criterio, no a una subjetividad. Si la persona es adecuada o no a un puesto, tiene que ver por justamente
la capacidad de esa persona de llevar a cabo esa función, esa atribución, conforme a los principios de un Estado al servicio del pueblo. Si un servidor público está al servicio de intereses particulares, bueno, pues esa persona es mejor que se vaya a trabajar directamente con esos intereses particulares y que ahí esté una persona que justamente esté comprometida con la promoción del interés general, del bien público, para que la acción del Estado sea en beneficio de todas y no de intereses particulares. Ese es un primer criterio. En segundo lugar, esta renovación no quiere decir ni equivale a que hay unos buenos y otros malos. Todos los seres humanos somos capaces de transformarnos. Habrá unos que no quieran y mantengan una posición burocrática. Bueno, pues esas personas habrá que ver cómo se les ubica en otra tarea en la que no tengan que llevar a cabo esas decisiones. Pero quienes están al servicio de la sociedad deben de, con su conducta cotidiana, llevar a cabo esas actividades conforme a este criterio ético. Esto quiere decir que el servicio profesional de carrera tiene que ser transformado. Ese servicio se instaló con el objetivo de que quienes justamente fueron instalados ahí para ser pilares de un gobierno neoliberal, bueno, que no fueran removidos por otros gobiernos posteriores. Entonces, ya de origen, no se trataba de buscar un mejor servicio en función del interés público, sino de impedir que llegaran otros gobiernos que removieran a esos personajes neoliberales. Entonces, aquí esto requiere que la Secretaría de la Función Pública justamente lleve a cabo esta renovación conceptual y ética del propio servicio civil de carrera. Por el otro lado, también, desde luego que es necesario hacer un esfuerzo permanente de reingeniería, es decir, de reorganización de las instituciones públicas. Es necesario hacer un esfuerzo de revisión de los procedimientos de trámites y servicios para simplificarlos. En eso la CONAMER tiene algunas metodologías, como lo planteaba nuestro compañero Hugo de la Cruz García. Es decir, sí hay algunas metodologías que nos ayudan a ver cómo se revisan los procedimientos y las cuestiones normativas vinculadas a esos procedimientos. Esta es una de las dificultades que tiene la administración pública. Como el servidor público tiene que llevar a cabo todas y cada una de sus actividades conforme a normas, criterios y manuales, si esos criterios y manuales están mal diseñados, no contribuyen, limitan y obstaculizan la función del servicio público. Por esa misma razón, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido innovador en el sentido de que estableció, bueno, de entrada, un criterio de austeridad republicana. Es decir, cero desperdicio, cero privilegios, utilizar el mínimo de recursos necesarios para que quede liberado ese recurso que es limitado del Estado para beneficio directo a la sociedad, especialmente los más pobres. De manera que ese es un aspecto que hay que tomar en consideración. Pero sin duda que este desafío implica un gran esfuerzo educativo, deliberativo, de trabajo en la autotransformación de los servidores públicos. Esto en este momento es todavía incipiente, esto todavía no es reconocido como parte de los procesos formativos y que es necesario profundizar. Es decir, aquí la transformación de la administración pública es el siguiente paso necesario de esa transformación de la Constitución y de las leyes neoliberales.
Todo eso se tiene que traducir en un cambio en las instituciones del Estado, porque a nosotros nos corresponde que eso se cumpla conforme al espíritu de las leyes. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en el caso específico de la responsabilidad que tengo como comisionado nacional de mejora regulatoria, dado que la ley general no está alineada a la Constitución, ¿cómo he avanzado? Con base en el cumplimiento de lo que dice la propia Constitución. Entonces, la Constitución dice que todos los órdenes de gobierno deben de establecer políticas públicas de mejora regulatoria para simplificar regulaciones, trámites y servicios para que se cumplan los objetivos que están establecidos en los párrafos 1, 6 y 9. Eso en la ley general se suprimió, se canceló. Esa vinculación sustantiva, porque la mejora regulatoria debe de cumplir a lo que dice, por ejemplo, el párrafo primero del artículo 25 constitucional. Y el párrafo primero, ¿qué es lo que dice del artículo 25? Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo para que sea integral y sustentable y que fortalezca la soberanía de la nación. Entonces, ¿qué ocurrió? Que todas las leyes, por ejemplo, de competencia económica que están en el artículo 28 y que crearon un organismo llamado constitucionalmente autónomo, en realidad se convirtió en un espacio del control de intereses y corporaciones e inversionistas extranjeros sobre las políticas de desarrollo del Estado. En realidad, esa institución se estableció para quitar a las empresas del Estado su condición de instituciones de servicio público sin fines de lucro. Por eso en materia de energía se les convirtió en empresas que compitieran en el mercado, no en instituciones que garantizaran un servicio fundamental y esencial como es la provisión de energía, tanto eléctrica como de combustibles. Entonces, es un desmantelamiento de un Estado social. Por eso, estas nuevas condiciones van a permitir que ya el diseño institucional cree, contribuya y tenga condiciones para que justamente el principio de servicio público sea el que prevalezca sobre el principio de competencia económica y protección de los intereses particulares cuya única finalidad es acumular riqueza. Entonces, aquí yo creo que sí va a existir a partir de la aprobación de estas reformas y leyes condiciones mejores para que entonces la administración pública pueda justamente avanzar en esta capacidad de llevar a cabo sus funciones como servicio público, con la búsqueda de ese beneficio universal, de ese beneficio bajo un principio ético de que el Estado sirve al pueblo, no es para servicio del pueblo, sirve al pueblo. Ese es el mandato que tenemos. Entonces, en mi opinión, sí, todos estos cambios constitucionales a los que hice referencia nos van a ayudar a avanzar en esas transformaciones hacia lo interno de nuestras propias instituciones, de forma tal que es un escenario en donde nos deberíamos de ver como sujetos transformadores y deberíamos estar muy atentos a esos cambios en la Constitución, en las leyes, para que ese espíritu y esos mandatos los pongamos en práctica. Vale, muchísimas gracias. Respuestas excelentes y muy al grano. Bien, pues vamos con un segundo bloque de inquietudes. Omar Ávila Rojas, por favor. Y se prepara Mónica Beatriz Ortiz. Omar Ávila Rojas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, adelante. Perdón que no active mi cámara, pero tengo problemas para la activación. Hola, quisiera saber cuáles serían a corto plazo las actividades o cómo le harían para garantizar la seguridad pública, que desgraciadamente ahorita nos está afectando en demasía, principalmente en los asesinatos y todo referentemente a las mujeres. Realmente es preocupante yo creo, para todos.
Vale, muchísimas gracias. Continuamos con Mónica Beatriz Ortiz y se prepara Rubén Salgado. Mónica Beatriz Ortiz, ¿se encuentra? Ok, vamos pasando entonces con Rubén Salgado y ahorita a ver si puede resolver su problema técnico. Sí, Rubén Salgado, Hola, aquí estoy. Un adelante, gusto. adelante, se escucha. ¿Sí me alcanzan a ver? Es Te que no. alcanzamos a ver Ah, también. ok. Adelante. Bueno, lo primero, está muy interesante su plática. Le agradezco mucho este, la plática, pero yo tengo una gran duda. La modificación o bueno, lo que se pretende hacer en el Poder Judicial, ¿cómo se puede bajar a las instituciones? Le pongo el caso de Semarnat. Eh, Semarnat, tú metes una queja o una denuncia al órgano interno de control. Y resulta que el órgano interno de control está manejado o manipulado por el círculo cercano de la secretaria, ¿no? María Luisa Albores. Entonces ellos se convierten en juez y parte porque uno mete la denuncia al órgano interno de control y resulta que el órgano interno de control le vuelve a regresar en este caso, a la delegación la misma denuncia y la denuncia vuelve al denunciado, juez y parte. Entonces es un círculo vicioso que está muy arraigado y finalmente nunca se puede llegar a una resolución de un conflicto, o a poner realmente una queja o una denuncia, porque no se puede. Segundo, también bajo esta modificación que se le pretende hacer al Poder Judicial, a mí me genera mucho problema porque metimos un amparo, pero los amparos no proceden si no te han hecho el hecho, o sea, si no está consumado el acto de agresión o el acto ¿cómo se le podría llamar? Pues el acto de injusticia, cuando realmente el acto de injusticia es un procedimiento que te va llevando a tronar a la persona. Entonces, ¿cómo puede en ese entorno este, aplicarse la ley, ¿no? Porque no puede ser posible que hasta que te matan ya puedes ampararte, ¿no? Ya hasta que te jodieron, ya hasta que te tronaron, te puedes amparar. Y antes no, y ese proceso del antes, de llegar a tronarte, es un acto desgastante, humillante, y nadie puede hacer nada, ¿no? Y nadie puede hacer nada. Se mete el amparo y te dice, no, pues es que hasta que te hagan algo, güey, solamente así puedo actuar. Caramba, yo creo que es injusto porque para las personas que estamos en esos procedimientos, nos afecta emocionalmente, legalmente, familiarmente, en todo nos truena. Entonces, esas serían mis dos Ok, preguntas. Gracias. vale, muchas gracias. Regresamos con Mónica Beatriz Ortiz. No sé si ya pudo activar su micrófono por lo menos. Mónica Beatriz Ortiz. Si no, pasaríamos con otra persona. Creo que va a ser el caso, ¿verdad? Bien, pasamos entonces con María Angelina Hernández. ¿Se encuentra María Angelina Hernández? Sí. Bueno, mi pregunta fundamental es con respecto ahorita a lo que expuso el doctor Alberto, de que es importante trabajar por una soberanía tecnológica, el control de los aparatos, todos los equipos que mencionó, plataformas y demás. Eh, Derivado de la pandemia, considero que se amplió esa brecha tecnológica de los niños que lograron avanzar, los que tenían computadoras, los que viven en las ciudades. Pero si tomamos en cuenta cuánta población no tiene equipos, ¿cómo podemos resolver este tema o cómo lo tiene considerado ya, si lo tiene considerado nuestra nueva presidenta? Porque dicen o se empiezan a utilizar estas tecnologías para reducir, vamos a decir, la corrupción, de que si me haces mi trámite te doy una mordida, así se hablaba con esa palabra. Pero entonces sí, sí me parece muy bueno eso, pero ¿cómo podemos atender ese punto? Porque pues, si no tenemos computadora, o más aún que mucha gente también todavía
es analfabeto. Ahora somos hasta analfabetos de estas tecnologías. Por ejemplo, yo ahorita sí tengo una licenciatura y todo eso, pero siempre me resistí, pues, me había resistido ahorita, no, ahorita ya estoy en esto, pero eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo lo piensan atender? Gracias. Vale, muchísimas gracias. Entonces regresamos ahora sí con nuestro ponente, compañero Alberto Montoya, si quisiera responder. Sí, muchísimas gracias. Bueno, quisiera aquí yo tomar en consideración tres cuestiones. La primera es, ¿por qué existe este nivel de violencia en nuestra sociedad? Y en esto es importante identificar las causas estructurales por las cuales emergió la fuerza del crimen llamado organizado. Eso, desde mi punto de vista, tiene que ver con una causalidad geopolítica. En los Estados Unidos, históricamente, las condiciones de política prohibicionista, por ejemplo, a principios del siglo XX en relación al alcohol, condujeron a la economía ilegal, que a su vez devino en economía criminal. Todas esas organizaciones productoras de licor, comercializadoras de licor, fueron la base para la emergencia de grupos criminales que mataban, asesinaban en las principales ciudades y en todo Estados Unidos. ¿Cómo se dio término a esa violencia? Se canceló la política prohibicionista. Es decir, en una economía prohibicionista, el adquirir algún tipo de sustancia que altere los estados emocionales o psíquicos de las personas adquiere un precio extraordinario. Los componentes, por ejemplo, de las drogas psicotrópicas o análogas, su costo de producción, por ejemplo, de la morfina o la heroína, sus materias primas pueden costar $1, su transformación en heroína o morfina puede costar 4 o 5 dólares. Pero eso se vende en los mercados de consumo en Nueva York, en otros lugares en Estados Unidos. Un gramo se vende en 180, en $200. Eso crea una rentabilidad extraordinaria. Por esa razón, la política de descabezar a estas organizaciones, lo único que hace es multiplicarlas. Es una poda. De una organización salen dos, de dos salen cuatro y así sucesivamente. Porque de lo que se trata es de mantener esa economía ilegal que conduce a estos procesos de acumulación extraordinaria de riqueza y que tiene como componente inherente la violencia. Ahí no hay competencia económica. Cuando alguien ocupa un mercado que ya está ocupado por otra organización, eso se resuelve con asesinatos. Si hay una disputa de un robo, no se acude a una denuncia, sino ante el Poder Judicial, sino que se acude a la violencia y al asesinato. Las estructuras de la economía criminal son las bases de la violencia estructural de los últimos 30 años. Y la única manera para que eso se cancele es cambiar el paradigma prohibicionista. Ese dinero, esas utilidades extraordinarias y el funcionamiento de esta economía criminal requiere la corrupción de todas aquellas autoridades, desde el policía, el regidor, el alcalde, el jefe de la policía, algunas instancias de las fiscalías en los estados, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no es una cuestión que se pueda resolver solo desde México, es decir,
México, en mi opinión, lo que debe hacer es establecer una política de salud hacia estos consumidores adictos y, en ese sentido, diferenciar de los procesos de la economía que alimenta el consumo en Estados Unidos. Que ellos se hagan cargo de su política prohibicionista y de controlar el insumo de todo aquello que los está afectando indudablemente de manera extraordinaria. México no es responsable del consumo del fentanilo. México no es responsable de la magnitud del consumo de drogas en Estados Unidos. Ellos son responsables de eso. Nosotros nos debemos ser responsables de nuestros adictos y cancelar esa política prohibicionista en México, porque eso es uno de los factores determinantes de la corrupción del poder judicial. Pero no el único, sin duda, pero sí de una manera muy importante. Volviendo a las preocupaciones planteadas, aquí se planteaba, por ejemplo, a corto plazo qué se puede hacer en materia de seguridad pública, de reducción de la violencia contra mujeres, de estos índices de asesinatos. En mi opinión, esta es la única forma de desmantelar la violencia, quitar la política prohibicionista en materia de drogadicción. Yo no creo que haya otra política que desmantele esa economía criminal, los recursos que dispone de corrupción y de violencia imparable. Solo recordar que justamente esta forma de funcionamiento de esa economía criminal ha sido instrumento privilegiado de los gobiernos de los Estados Unidos para calificar a políticos y políticas contrarios a sus intereses como participantes en el narcotráfico. Veamos en el plazo inmediato esta fallida campaña promovida sin duda por el gobierno estadounidense, que aparece a través de un reportaje en la radiodifusión alemana del Estado público, o sea, el gobierno alemán, Deutsche Welle, en donde aparece una nota en donde supuestamente en elecciones pasadas el presidente Andrés Manuel López Obrador supuestamente habría recibido dinero de narcotraficantes. Incluso crearon y reprodujeron en nuestro país campañas en redes, etcétera, tratando de señalar esa responsabilidad. Absolutamente falsa, sin ninguna prueba. Y el presidente de México directamente encaró estas campañas políticas contrarias al interés de los mexicanos, totalmente sin fundamento y con un interés político claro y dirigido a vulnerar la democracia de México. Y eso lo vemos cómo se replica en toda América Latina. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, narcotraficante, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos visto todas estas intervenciones. Entonces, el problema de la violencia tiene una causalidad geopolítica principal. Y por lo tanto, México debe deslindarse de esa causalidad política, geopolítica, promovida por el gobierno de Estados Unidos. Esta es una primera cuestión. En segundo lugar, está el tema, en relación con el tema también de la justicia, las modificaciones y transformación del poder judicial, tanto en lo interno de las instituciones, en relación, por ejemplo, a la naturaleza de los órganos internos de control, así como también de los procesos judiciales ante el Poder Judicial en la presentación de amparos. Dado el contexto, dado que se trata de la Secretaría responsable de los temas del medio ambiente, aquí y en cualquiera otra de las instituciones, no solo en la Semarnat, eso es en Economía, en Hacienda, en la SEP, etcétera, etcétera, el diseño institucional consiste en que los órganos internos de control dependen de función pública, no dependen digamos, de la responsabilidad directa de cada una
de las dependencias y entidades, sino que es de la función pública. Y aquí es en donde evidentemente es muy importante el fortalecer esta capacidad para que cualquier acto, cualquier irregularidad que sea detectada, sea atendida en forma adecuada, tanto en lo interno como también hacia el Poder Judicial. Esto es uno de los temas fundamentales en donde justamente la experiencia como esta y algunas otras más y algunas otras que tienen que ver con la eficiencia o ineficiencia del funcionamiento de instituciones, etcétera, requiere la participación, la colaboración de todas y cada uno de nosotros. Es decir, la forma de transformar esas instituciones es con un comportamiento ético de todas y todos y cada uno de nosotros, de forma tal que cada injusticia sea atendida en los términos que correspondan y hasta el nivel que deba de ser planteado a efecto de que se cancele aquel efecto nocivo o se castiguen actos totalmente contrarios, no solamente a la ley, sino a también el sentido público de las responsabilidades de la institución. Entonces, a eso me refería yo precisamente de el imperativo de que los servidores públicos nos convirtamos todas y todos y cada uno de nosotros en transformadores de nuestras instituciones y contribuir en cada caso particular a que se haga justicia. Lo principal es que todo vaya en ese criterio que está guiado por hacer justicia. El hacer justicia, entonces, requiere que todas y todos participemos, que cualquier acto de justicia no quede desnudo ante justamente lo que señalaba, el hecho de que ciertas instancias estén apropiadas no para servir el interés público, sino el interés particular. Y me imagino que en relación a los amparos, a los temas que tienen que ver con condiciones amenazantes en el ejercicio de las responsabilidades, y dado que se trata de Semarnat, aquí hay que reconocer que, por ejemplo, muchos defensores de la protección del medio ambiente han sido no solamente hostilizados, sino asesinados. Esta es una de las categorías de la violencia y de los homicidios especialmente preocupante, porque eso lo observamos no solo de servidores públicos, lo observamos, por ejemplo, de dirigentes de comunidades campesinas, de quienes están ahí defendiendo sus bosques, sus aguas, y que precisamente ante el avance de estas organizaciones criminales se convierten en lugares en donde el alcance de las instituciones de justicia y policíacas no logran detener esa violencia. Y entonces es así como se van apropiando de territorios que están precisamente diseñadas esas rutas para garantizar el funcionamiento de esta economía criminal. Vemos cómo de nuevo aparecen estos elementos de economía criminal como causalidad estructural de muchos fenómenos de violencia que luego es muy difícil de garantizar mediante las instituciones públicas. Veamos también cómo hay un número importante en este orden de ideas de comunicadores, de periodistas, justamente aparecidos o asesinados por estas organizaciones criminales. Entonces, esta cuestión de la seguridad es algo que debemos de ver con muchísima atención y revisar los fundamentos. En este sentido, simplemente comentar que en el año 2010 publiqué un artículo que titulé de esta manera: desmantelar la economía criminal, regresar el ejército a sus cuarteles y recuperar la soberanía y la dignidad. Este artículo fue publicado justamente en respuesta a la fallida desde inicio política de pretender combatir a estas organizaciones criminales como si fueran un ejército enemigo,
que estableció un presidente, Felipe Calderón, conforme a los criterios y parámetros y principios que le impuso el gobierno estadounidense y que aceptó totalmente, y que en el fondo no era sino precisamente instalar esta economía criminal y toda esa violencia como un sistema de control y de violencia al interno, hacia lo interno de la sociedad mexicana. No era el propósito de tener ni cancelar esas instituciones y organizaciones. Era simplemente establecer un sistema de violencia. Prueba de ello es dos conocidos operativos directos por los cuales el gobierno estadounidense, con dinero fiscal público, compró fusiles de asalto para que fueran entregados a organizaciones criminales en México, con la peregrina idea de que, identificando a dónde iban a parar, sería posible identificar a los responsables y sujetos que estaban participando en esas actividades delictivas. Imagínense esa supuesta ingenuidad del ejército más poderoso del mundo. No, no, era un objeto directo de hacer llegar armas que destruyeran y asesinaran y promovieran violencia en México. Dos operativos conocidos precisamente porque implicaron que en sesiones públicas, como ante testimonios ante el Congreso de los Estados Unidos, estos hechos fueron conocidos gracias a esas audiencias ante el Congreso. Y por lo menos dos famosos, Rápido y Furioso, y otro operativo que hizo llegar fusiles de asalto, que son fusiles de guerra, armas diseñadas para matar a un ser humano a 2 kilómetros de distancia. Y esas son las armas que se les hizo llegar a los narcotraficantes. Entonces, no es una cuestión menor. México tiene más de 200,000 asesinatos vinculados a estas actividades y personas que les llaman desaparecidas, que pues todos sabemos fueron asesinadas y desaparecidas. Son 300,000 personas, 300,000 seres humanos que han destruido comunidades, que han destruido familias, que han dejado huérfanos, que han dejado y han creado una cultura de muerte, de violencia, de la cual es necesario, imprescindible, cancelar desde su raíz. Por eso yo coincido con estas preocupaciones. Estas reformas al Poder Judicial, en ausencia de cancelar unas de las principales razones y causas de la violencia que hemos observado en los últimos 25 años, es precisamente el cambiar el paradigma prohibicionista en materia de adicciones, darles un tratamiento de salud pública, atender a esas personas como adictos, así como se atiende a quienes tienen pues la enfermedad del alcoholismo u otras enfermedades de dependencias, transformar a un paradigma de salud y cancelar ese paradigma criminal que, como hemos observado, jamás va a detener esa violencia. Y eso es algo que es fundamental que lo reflexionemos a profundidad y que espero yo próximamente, en los próximos años, en el marco de esta transformación, pueda justamente avanzar. Simplemente termino con el tema de la soberanía tecnológica, las asimetrías y cómo avanzar en una cultura de apropiación. Lo primero y más importante es, México debe de ser capaz de producir sus propias tecnologías, sistemas, lenguajes, plataformas, redes sociales, y no estar dependiendo de las que nos ofrecen estas corporaciones globales que obedecen a intereses geopolíticos y a pretensiones imperiales. Entonces, este ciberestado no es un ciberestado nacional, es un ciberestado de las grandes hegemonías e imperios que pretenden, por estas herramientas, mantener el control y la conducción de la mentalidad, la información, las actitudes, incluso la participación democrática de las sociedades. Lo vimos en las elecciones anteriores, no estas, sino las anteriores, cómo participó una empresa de software para precisamente inducir opiniones. Estamos viendo con la forma como
Elon Musk está interviniendo, atacando directamente a un gobierno soberano como el gobierno brasileño, de manera que eso no estuvo ausente en las elecciones. Lo notable, y con esto termino, es que a pesar de todo eso, el pueblo de México dijo, todo eso es cierto, no es cierto, es falso. ¿No? Nosotros confiamos en nosotros mismos y vamos a respaldar estas políticas de transformación. Eso es extraordinario. Pero el reto es cómo vamos a mantener esa fuerza y cómo vamos a recuperar nuestro poder económico material, que está encadenado, está sujeto por los tratados y por instancias en la Constitución de carácter y naturaleza neoliberal que favorece la acumulación de corporaciones de inversión extranjera en perjuicio de las y los mexicanos. Vale, muchísimas gracias, compañero Alberto Montoya. Pues bueno, estamos sobre tiempo. Nada más agradecer en todo caso y despedirnos a todos los que siguieron esta sesión por las distintas redes sociales de Buen Gobierno y del Instituto Nacional de Formación Política. Agradecemos a la 4TV que hace posible que estas sesiones lleguen a distintos espacios y por supuesto agradecemos a todas, a todos, a todes ustedes su presencia y su arduo compromiso con la transformación.